Teoría cuantitativa del dinero. En esta cápsula estudiaremos uno de los fenómenos más persistentes y recurrentes de la historia económica, que es el de la inflación monetaria. ¿Qué es lo que ocasiona este fenómeno? ¿Cuál es la causa de la inflación? ¿Y por qué cambia el valor del dinero en el tiempo? Una teoría que explica estos cambios se conoce como la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa sostiene que las grandes fluctuaciones en el poder adquisitivo del dinero se deben a cambios en la masa monetaria, o sea, a cambios en la cantidad total de dinero en circulación. En esta cápsula haremos un breve esbozo histórico del desarrollo de dicha teoría, seguido por un examen algo más extenso de la evidencia que la apoya. La noción de que el nivel de precios está de alguna manera relacionado con la masa monetaria no es una idea nueva. De hecho, muchos europeos ya se habían percatado de ello hacia mediados del siglo XVI, cuando el influjo de metales preciosos procedentes del Nuevo Mundo produjo un sustancial aumento en la masa monetaria, primero en España y posteriormente en el resto del continente europeo, coincidiendo esta expansión monetaria con un aumento perceptible en el nivel de precios. Esto se aprecia en la siguiente gráfica, que muestra la evolución del precio del trigo en Europa Central durante el siglo XVI. En la primera mitad de ese siglo, los precios fluctuaban año con año, pero sin ninguna tendencia marcada. A mediados de ese siglo, sin embargo, se inicia una marcada tendencia hacia arriba, coincidiendo con las importaciones de oro y plata provenientes de las conquistas españolas en América. Esta percepción de que existe una relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios fue la base de la teoría cuantitativa del dinero, que fue desarrollada gradualmente gracias al trabajo de economistas de la talla de David Ricardo y John Stuart Mill. Sin embargo, la formulación más completa de dicha teoría fue la del economista estadounidense Irving Fisher, cuya formulación tiene la ventaja de que puede ser condensada en una sola ecuación que se conoce como la ecuación de cambio. M por V es igual a P por Q. En esta ecuación, M representa la masa monetaria, V representa la velocidad de circulación del dinero, P representa el índice general de precios, y Q es un índice de la producción de bienes y servicios. El índice de precios generalmente se mide por medio del índice de precios al consumidor. Q generalmente se aproxima por medio del Producto Interno Bruto real, es decir, ajustado por la inflación. La velocidad de circulación se interpreta como una medida de la rotación de la masa monetaria, es decir, el número promedio de veces que cada unidad monetaria es utilizada en transacciones durante el curso de un año. La ecuación de cambio es un marco de referencia muy útil para el análisis de una gran variedad de fenómenos monetarios, ya que esta fórmula relaciona tres variables macroeconómicas muy importantes en una ecuación muy sencilla. En el resto de esta cápsula ilustraremos la aplicación de esta fórmula mediante el análisis de diversos ejemplos históricos. Para esto, analizaremos las implicaciones de 5 escenarios hipotéticos. Escenario 1. ¿Qué sucede si aumenta M manteniendo constantes V y Q? Si V y Q no cambian, entonces, según la ecuación de cambio, un aumento en M implica un aumento en P. En otras palabras, si todo lo demás se mantiene constante, un aumento en la masa monetaria provoca un aumento
en la misma proporción en el nivel de precios. Existen numerosas experiencias históricas que confirman esto. Uno de los ejemplos más dramáticos lo proporciona la experiencia de Brasil con el Plan Cruzado. Plan Cruzado fue el nombre que se le dio a una política antiinflacionaria implementada por el gobierno de Brasil en 1986. El nombre se debe a una nueva moneda, el cruzado, que se introdujo para sustituir a la moneda existente, llamada cruzeiro, que se había devaluado mucho y por tanto estaba muy desprestigiada. El nuevo cruzado equivalía a 1000 cruzeiros. Además, para inducir confianza en la nueva moneda, el gobierno decretó un congelamiento general de precios y salarios en toda la economía a partir de la fecha de su anuncio, que fue en febrero de 1986. El plan tuvo éxito por un tiempo, ya que los precios efectivamente se estabilizaron durante la mayor parte de 1986. Esto se puede apreciar en la gráfica adjunta. Cabe mencionar que Brasil había sido tradicionalmente un país muy inflacionario, y en 1985 la tasa de inflación fue de más de 250% anual. Sin embargo, el crecimiento en la masa monetaria no solo no se detuvo durante 1986, sino que más bien se aceleró en los primeros meses del plan. Según la teoría cuantitativa, tarde o temprano, este aumento en la masa monetaria tenía que producir un aumento más o menos proporcional en el nivel de precios, y esto fue exactamente lo que sucedió. Hacia fines de 1986, el gobierno trató de frenar la expansión monetaria, pero la disparidad entre el nivel de precios y el aumento en la cantidad de dinero ya era muy grande. Los precios empezaron a subir a pesar de los controles, alcanzando en pocos meses el aumento en la masa monetaria. La explosión de precios fue tan grande que el gobierno perdió completamente el control de la situación. En 1987, la inflación fue de más de 200% anual, y los precios y la masa monetaria aumentaron paralelamente y en la misma proporción. Escenario 2. ¿Qué sucede si baja M manteniendo constantes B y Q? Si B y Q no cambian, entonces una disminución en M implica una disminución en P. Este es el caso opuesto del primer escenario. En esta situación, la teoría predice que habrá una reducción en el nivel de precios, es decir, lo contrario de la inflación, lo que se conoce como deflación. Un buen ejemplo es el de la moneda cigarrillo que describe el economista R. A. Radford en un famoso artículo sobre la organización económica de un campo de prisioneros de guerra. Publicado poco tiempo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el artículo relata las experiencias del autor en un campo de prisioneros aliados y describe el funcionamiento de un sistema monetario basado en el cigarrillo, que era utilizado como medio de intercambio. Entre otras cosas, Radford explica cómo el nivel de precios variaba con la cantidad total de cigarrillos en circulación, la cual tenía una tendencia a decrecer gradualmente a medida que los prisioneros poco a poco se fumaban la masa monetaria. Dice Radford: nuestra economía sufrió repetidamente de periodos de deflación e iliquidez monetaria. Cuando la ración de la Cruz Roja de 25 o 50 cigarrillos por hombre por semana llegaba regularmente, y cuando había existencias razonables, la moneda cigarrillo cumplía admirablemente su tarea. Pero cuando la ración se interrumpía, las existencias se agotaban, los precios bajaban, el volumen del comercio disminuía y aumentaba el trueque. Esta tendencia deflacionaria era periódicamente invertida por una súbita inyección de dinero nuevo.
Los paquetes personales de cigarrillos llegaban ocasionalmente durante el año, pero las cantidades grandes aparecían trimestralmente, cuando la Cruz Roja recibía su asignación de transporte. Varios cientos de miles de cigarrillos llegaban en el lapso de una quincena. Los precios subían drásticamente y después empezaban a bajar, al principio poco a poco, pero con mayor rapidez a medida que se agotaban las existencias hasta la siguiente gran remesa. Sería casi imposible encontrar una demostración más elocuente del principio de la teoría cuantitativa del dinero bajo condiciones que prácticamente equivalen a un experimento controlado. Escenario 3. ¿Qué sucede si aumenta Q manteniendo constantes M y B? Si M y B no cambian, entonces un aumento en Q implica una disminución en P. En este caso, el resultado es parecido al del escenario anterior, ya que también se produce una deflación, o sea, una reducción en P, pero la causa es diferente. Aquí estamos considerando una deflación que se produce no por causas monetarias, sino por un aumento en la producción. La mejor ilustración de este caso es el de la deflación mundial que ocurrió entre 1880 y 1900. En esa época predominaba el patrón oro. Casi todas las principales monedas estaban respaldadas por oro, y la masa monetaria solo podía aumentar si aumentaba la producción de oro. Sin embargo, los últimos grandes descubrimientos de oro se habían producido en California en 1848 y en Australia en 1850. Para 1880, estos yacimientos se habían agotado, y no hubo nuevos descubrimientos significativos hasta fines del siglo XIX, cuando se descubrió oro en Alaska y en Sudáfrica. Por otro lado, aunque la masa monetaria mundial se mantuvo prácticamente constante, este fue un periodo de gran prosperidad para la economía mundial. Hubo una gran expansión del comercio internacional, gracias a innovaciones e inversiones en medios de transporte, especialmente la construcción de ferrocarriles en todo el mundo y la apertura del canal de Suez. También hubo un gran aumento en la producción agrícola, especialmente en los Estados Unidos, en Canadá y en Argentina. En ese tiempo, la economía británica era la más importante del mundo y el Reino Unido comerciaba con prácticamente todos los países. Por tanto, el índice de precios de las importaciones británicas es una buena medida de la tendencia en los precios mundiales. En la gráfica adjunta se puede apreciar que entre 1880 y 1900 el nivel de precios de las importaciones británicas tuvo ligeras fluctuaciones, pero con una clara tendencia decreciente. En promedio, la disminución en el nivel de precios fue de aproximadamente 2% anual durante un periodo de 20 años. Esto confirma la predicción de la teoría cuantitativa, de que con una masa monetaria constante, un aumento en la producción de bienes y servicios produce una reducción en el nivel de precios. Escenario 4. Manteniendo constante B, ¿qué sucede si aumenta M y también aumenta Q, pero no en la misma proporción? Aquí se produce un aumento en P, pero el aumento en P es menor que el aumento en M, ya que en este caso el aumento en Q compensa parte del aumento en M, por lo que P aumenta en menor proporción. La experiencia inflacionaria en los países latinoamericanos ilustra muy bien este efecto. El cuadro adjunto, por ejemplo, muestra la experiencia de 16 países latinoamericanos entre 1970 y 1980.
Lo primero que salta a la vista es que existe una fuerte correlación positiva entre la tasa de crecimiento en la masa monetaria y la tasa de inflación. Los países con altas tasas de inflación también presentan altas tasas de crecimiento monetario, y los países poco inflacionarios tienen bajas tasas de crecimiento monetario. Por otro lado, también se aprecia que la tasa de inflación por lo general tiende a ser menor que la tasa de crecimiento monetario, excepto en los tres países más inflacionarios. Este caso especial lo discutiremos en el escenario 5. Este efecto, es decir, un aumento en P menor que el aumento en la masa monetaria, se debe al efecto del crecimiento real, es decir, al aumento en Q. Nótese que todos los países tuvieron tasas positivas de crecimiento en el Producto Interno Bruto Real, lo cual tiende a absorber parte del aumento en la masa monetaria, neutralizando su impacto inflacionario. Así, por regla general se espera que la tasa de inflación sea algo menor que la tasa de crecimiento monetario cuando el crecimiento real es positivo. Escenario 5. Si Q no cambia, ¿qué sucede si aumentan M y V? Aquí el aumento en P es mayor que el aumento en M. En el escenario anterior se observó que las excepciones a la regla general, es decir, de que P aumenta menos que M, se presentan precisamente en el caso de los países más inflacionarios. Esto se debe al aumento en la velocidad de circulación del dinero, fenómeno que generalmente se produce cuando la inflación es muy alta. Cuando el aumento de precios es muy rápido, las expectativas de inflación futura contribuyen a acelerar la inflación, ya que el dinero pierde su valor en poco tiempo y por tanto la gente trata de deshacerse del dinero, gastándolo al poco tiempo de recibirlo. En términos de la ecuación de cambio, esto equivale a un aumento en la velocidad de circulación, lo que tendrá un efecto sobre los precios adicional al efecto del aumento en M. Esto es especialmente notorio bajo condiciones de hiperinflación. Hiperinflación es un término técnico que se usa para representar una tasa de inflación por encima del 50% mensual. El caso más famoso de hiperinflación es el de la gran inflación alemana, cuando la tasa de inflación aumentó de alrededor de 80% anual en 1920 a más de 450% mensual en 1923. Como todos los casos históricos de inflación, la inflación alemana se debió a la excesiva emisión monetaria. En el momento de máxima inflación, para poder emitir dinero más rápido, las autoridades empezaron a emitir billetes impresos en un solo lado. Debido a esto, los precios también aumentaban cada vez más rápido, pero con el efecto adicional del aumento en la velocidad de circulación, el aumento en los precios era mucho mayor que el aumento en la cantidad de dinero. La hiperinflación alemana concluyó en octubre de 1923, cuando la tasa de inflación llegó a 29.500% mensual, equivalente a una tasa diaria de 20.9%. En América Latina, el caso más reciente de hiperinflación se dio en Nicaragua, entre junio de 1986 y marzo de 1991, alcanzando una tasa máxima de inflación de 261% mensual, equivalente a una tasa de 4.4% por día.
Cuando la inflación llega a grados extremos, eventualmente se hace difícil asignar a los billetes denominaciones suficientemente altas como para cubrir el costo del papel y la impresión. Y para ahorrar tiempo muchas veces se reimprimen nuevos valores sobre los billetes viejos. Durante la hiperinflación nicaragüense, por ejemplo, este billete de 1000 córdobas fue convertido en 1.000.000 de córdobas por medio de un sello. En un estudio reciente elaborado por Hanke y Cruz, los autores enumeran 56 casos bien documentados de hiperinflación que han ocurrido en la historia. El caso más reciente es el de Zimbabue, que tuvo lugar entre marzo del 2007 y noviembre del 2008, alcanzando una tasa máxima de 79.600 millones por ciento mensual. Eso equivale a una tasa diaria de 98%. Se aprecia entonces que las inflaciones muy altas son cualitativamente diferentes a las inflaciones más moderadas. Más allá de cierto punto, la velocidad de circulación del dinero empieza a ejercer su propio efecto independiente sobre los precios. Esto también se puede explicar en términos de la ecuación de cambio y es compatible con las predicciones de la teoría cuantitativa. Vemos entonces que la teoría cuantitativa del dinero es una teoría muy general y muy flexible que permite explicar una gran diversidad de fenómenos monetarios.